en Facebook, para los que nos siguen ahí en las redes sociales, pueden ver los programas anteriores también. Y bueno, damos inicio con la lectura de Génesis capítulo 12, que tiene que ver con el llamamiento de Abraham. Terminamos, recuerden, el final del capítulo 11 tiene que ver con la descendencia de los hijos de Sem, de los semitas, y que de ahí se mencionó el personaje de Taré, que es el padre de Abraham, y que de ahí se deriva también Lot, que era pues sobrino, ¿verdad?, de Abraham, y que también pues tenía que ver en el desenlace o el desarrollo de esta historia. Iniciamos entonces la lectura. Génesis 12, verso 1. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Recordando aquí el contexto geográfico que nos ocupa, estamos en medio del Éufrates y el Tigris, estamos en ese pedazo de tierra muy fértil, que de hecho se le llama así la cuenca fértil del Éufrates, y que allí se desarrollan las civilizaciones más antiguas de los descendientes de los semitas. De ahí veíamos en el programa pasado de la Torre de Babel, ¿verdad?, en ese juego de palabras que veíamos de Babel, que significa Babilonia, es confusión, a Balal, que también es confusión, pero que para los sumerios era la puerta de los dioses. Ahí con Nimrod, que era también un descendiente de los semitas, y que de aquí, en esta tierra de Nimrod, la tierra de la Torre de Babel, de la confusión, inicia entonces una lucha de los clanes, de los que estaban habitando todas esas tierras, por ocupar precisamente los mejores lugares para sembrar, para tener sus ganados, para edificar sus ciudades. Se empezaron a establecer reinos, fronteras, inician las guerras, inicia el odio entre los hermanos, se empieza a adorar a un dios llamado Marduk. Era un dios del partido de los sumerios, que era de la principal divinidad que se desarrolla en el área de Mesopotamia. Y ahí Taré, el padre de Abraham, inicia un viaje desde la ciudad de Ur, una ciudad caldea que está al sur de la cuenca del Éufrates, ya en el desemboque prácticamente de los ríos Tigris y Éufrates, y de ahí parte hasta Harán, hacia el norte, en los yacimientos del gran río Éufrates, cerca de la tierra del Edén, cerca de los montes Ararat, ¿verdad? Esto nos suena ya donde fue el inicio de la creación y luego también el inicio de la nueva creación a través de los hijos de Noé, en los montes de Ararat. De igual manera, es como estar queriendo volver a los inicios, estar queriendo volver a los orígenes, al norte. Y de ahí inicia Taré y su familia un recorrido hacia las tierras del norte de una manera muy lenta, viviendo en tiendas de campaña de forma nómada, avanzando lentamente por las orillas del Éufrates. Recordemos que no tenían tierra propia. Una vez que salen de Ur, ellos renuncian a su ciudad, y ellos entonces, donde les dan la oportunidad de tener a sus ganados, ahí permanecen. Una vez que se generaba un conflicto, ya no había suficiente agua, avanzaban, pero siempre la meta era ir hacia el norte. Y así, pues finalmente en ese trayecto llegan hasta Harán, una de las ciudades que había precisamente fundado uno de los hijos de Sem, y ahí finalmente Abraham sepulta a su padre. Es ahí donde nos deja el relato de Génesis 11 e inicia este Génesis 12 con un llamamiento divino. Lej lejá, le dijo vete. La traducción al español, pues he encontrado algunas que dicen vete, como esta la Reina Valera, sal de tu tierra, deja a tu tierra, a tus parientes. Una traducción más literal de esto sería marcha para ti. Lej lejá es la palabra, las dos frases en hebreo, que es la misma raíz conjugada de diferente manera, que es una invitación divina para explorar quiénes somos, lo que podríamos llegar a ser. Es un llamado a confiar en Dios y a navegar en caminos desconocidos, buscando propósito y dirección.
esa invitación que dice simplemente la versión en español, vete, sal de tu tierra, lej leja, es decir, déjalo todo para confiar en mí, para seguirme a mí. ¿Sí? Y en este sentido, Abraham decide obedecer el dabar, la voz de Dios, toma la decisión de dejar todo atrás. Hay una ruptura total con todas sus raíces, con su casa, con su tierra, con sus parientes, los terrenos que tenían ahí donde tenían sus ganados, a todo eso renuncian, deciden dejarlo todo y confiar en la guianza divina hacia una tierra que solo Dios sabe. Salió, como dice posteriormente la carta a los Hebreos, sin saber a dónde iba. Decide en ese llamado cruzar el Éufrates para ir a las tierras de Canaán. En ese sentido hay una interpretación o un simbolismo del bautismo. Tiene que cruzar el Éufrates para poder seguir por la cuenca fértil ahora de las tierras de Canaán, las actuales tierras de Palestina o el Estado de Israel moderno, e inicia un peregrinaje. De ahí viene la palabra hebreos. Ya explicábamos de los hijos de Ibrí, pero hebreo significa peregrino, significa aquel que no tiene un lugar propio, alguien que es nómada, y entonces sigue una vida ahora viviendo en tiendas de campaña, una nueva vida, una nueva tierra, un nuevo cielo, siguiendo solo la voz del que le habló, confiando su vida entera a aquel que hizo aquella tan desafiante invitación, muy parecida a aquella que posteriormente diría en el Nuevo Testamento, ven en pos de mí, lej leja, déjalo todo para seguirme. Y está fundamentado también en una gran promesa. No nada más era déjalo todo y sígueme, pero ¿a dónde? Bueno, porque voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir. Y esa palabra bendecir, del hebreo barak, que significa literalmente doblar la rodilla y presentar un regalo, ese es el significado literal de barak, que lo traducimos ahora como bendición. Te voy a bendecir y te voy a enseñar de algún sentido a vivir de rodillas, que significa depender de Dios. Aprenderás a dejar el orgullo y la soberbia, que significa estar de pie, porque Abraham significa padre enaltecido, alguien que está de pie y que lleno de orgullo, y ahora el Señor le cambia su nombre a Abraham, padre de multitudes, pero que a través del proceso de la bendición aprende a ser humilde y sencillo, en vez de estar de pie, a vivir una vida de rodillas. Engrandeceré tu nombre, te haré crecer, multiplicaré tu descendencia, es decir, voy a restaurar el plan original del hombre para la humanidad en el Edén que les di a través de ti. La famosa bendición Pru Urbu que veíamos en Génesis 1, te voy a bendecir de tal manera que te vas a multiplicar, vas a dar fruto, vas a crecer, tu descendencia va a ser grande. Y esto también, pues una idea que se retoma en toda la Escritura. En los Salmos, por ejemplo, empiezan hablando de esa bendición, del Salmo 1. Qué bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Esa era la promesa del Señor. Te engrandeceré tu nombre, serás de bendición. Y bueno, todo eso está implícito en el Génesis 12, versos 1 y 2, como decíamos en Hebreos 11, el pasaje que les mencionaba ahorita, que por la fe Abraham, dice, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La idea de ser de bendición la continúa en el verso 3. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miren qué bendición aquí. La fuente primordial de las bendiciones es estar de acuerdo con el plan divino. Bendecir el plan de Dios o no bendecirlo es lo que determina la bendición o la maldición. Estar a favor del proyecto divino o en oposición a los proyectos, al proyecto de Dios. Y esta posibilidad se abre para todas las familias de la tierra, porque dice: a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. El plan de Dios no era solamente para una nación, era originalmente para toda la humanidad, como posteriormente se retoma la idea a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 4: se fue Abraham como el Señor le dijo, como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Y tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó la decisión correcta, es decir, el Señor le dijo: déjalo todo, vente. Y se fue Abraham como el Señor le dijo. La palabra es Vayelec, es decir, le dio el sí al Lej Lejá, la invitación de que dejara todo. Aceptó el desafío de emprender el viaje. Ok, Señor, voy a confiar en ti. Y le acompaña su sobrino Lot, que había quedado huérfano de un hijo de Harán, que era a la vez hijo de Taré, hermano de Abraham. Y de la descendencia de Lot, curiosamente, vendrían los moabitas, y amonitas, que emigraron también a las tierras de Canaán y que posteriormente jugarían un papel importante en la instalación de los israelitas en esas tierras que el Señor les había dado por heredad después del Éxodo. Y bueno, hay algunos comentaristas que dicen esto fue el error de Abraham, pero bueno, yo me voy más bien que era el plan divino. O sea, Dios tenía un plan para el pueblo de Israel, posteriormente los descendientes de Abraham, y también tenía un plan que se iba a realizar con o a pesar de los moabitas y los amonitas que habían migrado poco a poco también a las tierras de Canaán. Ya para cuando pasa el Éxodo, pues ya estaba llena. Esas tribus se habían multiplicado muchísimo. Y salió de Harán. De Ur había salido hace muchísimos años antes con su padre Taré, un recorrido que duró muchos años. Y después, cuando el Señor lo llama, estaba realmente en Harán, en Ur fue cuando salió su padre originalmente, pero él en realidad recibe el llamado en Harán. Y ese viaje, entonces decíamos, atravesando de la cuenca fértil del Éufrates y el Tigris, ahora la cuenca fértil de las tierras de Canaán. Y dice el verso 5, tomó pues Abraham a su mujer, a Lot, hijo de su hermano, todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y saliendo de ahí para ir a la tierra de Canaán. Y dice el verso 6, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, donde está la encina de More. El cananeo vivía entonces en la tierra. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Siquem es una de las ciudades más antiguas de Canaán. Hay quienes la datan de hace 6,000 años, 4,000 años antes de Cristo. Ya estaba fundada esta ciudad por el paso de los descendientes de Noé, de las otras tribus que no eran los semitas, y después ahí fue un lugar muy importante en otras historias que vamos a ir viendo posteriormente, que se desarrollan en Siquem. Incluso uno de los reyes de aquella ciudad se llegó a llamar como la ciudad misma, Siquem, que tiene que ver con el problema de la deshonra de Dina. Pero eso lo tomaremos después, Es una de las ciudades más antiguas, era considerado un lugar de adoración a los dioses, era un oráculo, ahí había un lugar para adoración a los dioses de la antigüedad, pero ahí fue el lugar donde Abraham elige para edificar un altar al Señor. Bueno, ¿por qué habría de edificar altares al Señor durante su recorrido? No era el destino final Siquem, no era el destino final Harán, no era el destino final Hebrón, y fue construyendo altares a Abraham. De alguna manera, algunos comentaristas dicen, pues bueno, es que iba marcando el territorio
¿verdad?, que posteriormente iba a ser la herencia que les entregaría el Señor cuando ya los trajera de regreso de Egipto. Esta ciudad, de hecho, Siquem fue la primera capital del reino de Israel. Ya después, cuando se instala la monarquía, el rey Saúl, y después viene David, después Salomón. Después de Salomón, recordemos, bueno, no recordemos porque no lo hemos llegado a eso, pero si usted ya ha leído la Biblia, se da cuenta que después del reino de Salomón se divide el reino de Israel en dos, y queda el reino del norte, que se le llama el reino de Israel, y la primera capital que tuvo fue precisamente Siquem. Es la primera tierra de Canaán donde Abraham puso un altar. Fíjense aquí el significado tan interesante, como el dedicar un lugar para el Señor marca ese territorio de alguna manera en el mundo espiritual o en la provisión divina, que futuras generaciones después son bendecidas porque alguien en el pasado edificó un altar y lo dedicó al Señor. Siquem fue un lugar muy importante posteriormente. Y el acto de adoración, de reconocimiento al Señor que lo había llamado en esa misión, pues habría de bendecirlo, regresarle esa bendición, ¿no? O sea, Dios nos bendice y nosotros le bendecimos a Él. Ese barak, el doblar rodilla y ofrecer algo, que es la alusión de la palabra en hebreo barak. Me pongo de rodillas para ofrecer un regalo. ¿Cuál era el regalo? El holocausto, ¿no? El sacrificio, el animalito que era sacrificado en honor al Dios que le había hecho tan importante llamado. Posteriormente dice Génesis 12:8, de allí pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó en ese lugar un altar a Jehová e invocó el nombre del Señor. Nuevamente esta historia se va a ir repitiendo, esta forma de operar de los siervos de Dios, de ir edificando altares. Aquí es el segundo altar que pone entonces en Betel, y allí está marcándolo de nuevo para que nosotros podamos ir entendiendo que todo ese territorio iba a ser propiedad, la heredad del Señor. Luego entonces, posteriormente dice, luego Abraham partió de allí, porque recuerden, miren, llega ahí a las tierras de Canaán, pero no es el destino final. Él sigue siendo un nómada, él sigue siendo un hebreo que va peregrinando y no sabe el destino final. De hecho, al final de la historia de este capítulo termina en Egipto, que tampoco era el destino final, ¿ya? Pero sin embargo, Dios en sus planes así lo previó. Pero iba marcando, esos altares significaron lugares importantes posteriormente. El verso 9 dice, luego Abraham partió de allí avanzando poco a poco hacia el Negev. Pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para peregrinar allá, pues la hambruna era severa en el país. Okay. Sigue avanzando hacia el sur ahora. Nuevamente repite el acto de adoración. El Negev es la región montañosa donde se edificaron las ciudades de Hebrón y Beerseba, que también en el futuro hogar sería la patria de los israelitas, y ciudades importantísimas. Hebrón, donde finalmente sepultaron sus huesos. Posteriormente también fue sepulcro de otros patriarcas, donde posteriormente se hizo famosa la ciudad por ser tierra de gigantes, y la conquistó Caleb en la época de la conquista de Josué. Y pues ya seguía diciendo aquí nuevamente, un acto de adoración se hizo ahí otra vez. Luego, y también allí, en ese marco precisamente de las ceremonias de los primicias y los diezmos, que se detalla posteriormente en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, hace alusión a ese peregrinar. Dice, entonces hablarás, Deuteronomio 26:5, hablarás y dirás en presencia del Señor tu Dios, un arameo errante fue mi padre. ¿De quién está hablando? De Abraham, ¿no? El cual con muy pocos hombres bajó a Egipto para habitar allí temporalmente,
y de allí llegó a ser un pueblo grande, fuerte y numeroso. Esa era parte de la oración, ya en la liturgia del pueblo de Israel, una vez instalado en las tierras que el Señor les había prometido, que Abraham había marcado con todos esos altares y que posteriormente se iban a conquistarla después del Éxodo. Y ahora en la memoria del ritual de Israel estaba eso todavía. Un arameo errante fue mi padre. Y aquí, después de esto, ya viene la parte donde Abraham desciende a Egipto, que hubo hambre en el país y Abraham desciende a Egipto, pero fíjense cómo lo expresa aquí el escritor de Génesis, para peregrinar allá. No iba a quedarse en Egipto, fue en condiciones de peregrino. Nuevamente, no compró tierras allá, no pidió nacionalidad, él simplemente se fue por la hambruna en una provisión divina y después regresa a las tierras de Canaán. Y sucedió, dice entonces ahí, un acontecimiento medio curioso, que cuando se acercaba para entrar a Egipto, le dijo a su esposa Saraí: mira, eres mujer hermosa de apariencia, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, entonces me matarán a mí y a ti te dejarán vivir. Te ruego que digas que eres mi hermana, para que me traten bien por causa tuya, y así, por tu favor, salve mi vida. Y bueno, efectivamente, sigue diciendo el relato que cuando sucedió que llegando Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. La vieron los ministros de Faraón y la alabaron ante Faraón, y la mujer era llevada a casa de Faraón. Y a Abraham le fue bien por causa de ella, y tuvo rebaño, vacas y asnos, siervos y siervas, asnas y camellos. Pero bueno, lo curioso aquí es de que ahí hay algunas cosas que rescatar. Una es, pues bueno, los descendientes de Israel venían de una mujer hermosa, ¿no? Es una mujer hermosa que llamó la atención a todos los habitantes de Egipto, y esto llegó hasta Faraón al grado de querer conquistarla. Y curiosamente eso al principio le fue como que bien a Abraham con eso, pero al final se torna en contra suya. Aquí los comentaristas varían en decir, bueno, es que así era la voluntad del Señor, pero por otro lado, más bien una decisión propia que entorpeció en alguna manera los propósitos de Dios. Porque entonces cuando llegaron problemas a la tierra de Egipto por causa de que Faraón estaba tratando de tomar una mujer casada, pues se vinieron plagas, dice la Escritura, no especifica cuáles, pero esto es preludio también de lo que vendría en el Éxodo. Pero Faraón entonces llama a Abraham y le dice: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me declaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué me dijiste es mi hermana? Pues yo la tomé para mí por mujer, y ahora que he aquí que es tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a los hombres respecto a él, y lo despidieron con su mujer y todo lo que poseía. Esta incursión temprana en Egipto pues no duró mucho, ¿verdad? Solamente cumplió el propósito de preservar la vida de Abraham y su descendencia por la hambruna que hubo en las tierras de Canaán, y ese incidente pues también lo utilizó el Señor para recordarle a Abraham que no era el destino final y se tuvo que regresar a las tierras de Canaán. Y con esto queremos ir aterrizando la idea. ¿Qué nos deja esto, querida familia, del llamamiento de Abraham? Bueno, y es que en realidad todos hemos recibido un llamamiento similar. Cada uno de nosotros tiene su propio Lej Lejá, un llamado divino para que dejemos nuestra comodidad, lo que nosotros creemos que es lo adecuado, pero es una invitación divina para explorar quiénes somos, para explorar que somos peregrinos en esta tierra, que no debemos de enraizarnos aquí, y que exploremos lo que podemos llegar a ser en las manos del Señor.
Es un llamado de fe. Al igual que Abraham, estamos llamados a confiar en Dios mientras navegamos por los caminos desconocidos de la vida, buscando propósito y dirección, como posteriormente retoma parte de esta idea, a mi punto de vista, cuando Pablo dice: los que buscando gloria, honra e inmortalidad hemos creído en el Señor, porque estamos buscando una patria que no es de esta tierra. Cuando habla posteriormente de estos eventos, Hebreos capítulo 11, habla de que todos estos patriarcas que se mencionan ahí en el capítulo 11, incluyendo a Abraham, salieron sin saber a dónde iban. Estaban buscando una patria, estaban buscando un porvenir, pero no por sus propios recursos, sino dependiendo totalmente del Señor. Es muy similar al llamado que el Señor Jesús nos ha hecho: ven en pos de mí. Ese llamado que le hizo a Pedro siendo un pescador: ven en pos de mí y te haré pescador de hombres. Ese llamado que le hizo a Mateo, a Leví, estando en Hacienda, trabajando, cobrando impuestos, y simplemente le dice: sígueme, y dejando todo aquello que para ellos era su sustento, para lo que se habían preparado, la herencia que habían recibido de sus padres, el oficio, ahora se convierten en seguidores del Mesías y se van a una aventura programada por el Señor, de la cual no sabemos nosotros el desenlace. Ese es el llamado, familia, que el Señor nos ha hecho, y lo que nos queda aquí de Abraham, el padre de la fe. Así es que si tú sientes que este llamado Dios también te lo ha hecho, y que creemos que es así, porque dice que el llamado es para todas las familias de la tierra, ese llamado de fe para creer en el Señor a través de su palabra, para creer en su evangelio a través del Mesías, a través de nuestro Señor Jesucristo, y estar dispuestos a dejarlo todo, dejar todo lo que implica nuestra seguridad, el marco de nuestra seguridad, atravesar el Éufrates, en ese sentido ser bautizados y entrar a los caminos y la tierra que el Señor nos ha prometido, y también ser seguidores de Él en el sentido de que ahora somos los del camino, como se le llamó originalmente a los cristianos, los del camino. Cristiano se le llamó 10 años después de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús, cuando llegaron a Antioquía. Eso es algo del Nuevo Testamento, pero primero eran los del camino, los seguidores de Jesús. Así es que con esto, familia, vamos a ir aterrizando entonces, ya terminado ya prácticamente el tema de hoy. Y en este minuto que nos queda, quisiéramos agradecerle primero a mi familia. Ahorita me prometieron, manden saludos porque estamos todos escuchando aquí el programa. Gracias, no vino mi esposa, pero sé que nos está escuchando en casa. La hermana Chuyito Uribe, gracias hermana. La hermana Alma Duarte también, ¿verdad? Que ayer estuvimos festejando el Día del Maestro. Hermano Moisés, muchas gracias también por estar atendiendo este llamado. Hermano Fabián, gracias. La hermana Yadira Luna, saludos hermana, qué bueno que nos escucha también por ahí. Y hermana Luz María Ibarra, que también está aquí viendo el programa. Hermana Lolis Vega, bendiciones a cada uno de ustedes que nos siguen este programa. Y pues Lech Lecha, deja todo por seguir a Cristo, te espera una vida eterna con Él. Dios les bendiga, hermosa familia de Radio Vida. Soy el pastor Jorge Solano de la Segunda Iglesia Apostólica en Obregón. Mi deseo es que Dios les bendiga y que amen la palabra de Dios, la lean a diario, cultiven su alma en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por escuchar Verso por Verso. Te invitamos a sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Vida Obregón.